Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y les doy pues la bienvenida primero a ustedes a este espacio Spray Cowboy Productions. Ya saben, este espacio dedicado a hablar de cine, a hablar de entretenimiento, de música, en fin. Pues vaya, hoy he logrado que un estimado amigo y colega me acompañe para hablar pues de una película que acabo de descubrir este año, pero que aún así pues justamente estaba buscando, estaba pues ahí en mi mente pensando quién podía ser como la persona idónea para poder platicar de esta peli que me gustó y ya. Para no seguir haciéndola largo, la película es Old Boy, del director Park Chan-wook. Es una película que justamente el año pasado cumplió 20 años de haberse estrenado y pues nada, es una película pues icónica, es una película de culto, es una película que llega al punto donde pues todos los que disfrutamos del cine tenemos que verla. Entonces, pues vaya, hoy vamos a hablar de esta película que pues a 21 años usted nos sigue sorprendiéndonos, pero antes ya de entrar en materia y hablar de todo lo que nos compete, saludo aquí a mi estimado Benjamín Núñez. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo Fabio? ¿Cómo estás? Buenas noches. No, pues, un gusto tenerte aquí. Ya lo estábamos ahorita platicando antes de entrar, que costó un poco de trabajo, pero finalmente Pues se lo logró. logramos, lo logramos. Si te parece bien, o más bien voy a entrar primero con unos datos que siempre me parece importante mencionar, que es la ficha técnica. Ya dije el Adelante. año, 2003, se estrenó esta película. La dirección corre a cargo de Park Chan-wook. El guión también es de Park Chan-wook en conjunto con un par de guionistas más, de los cuales espero ahora sí pronunciar bien su nombre porque me ha costado trabajo. El guión lo escribió junto con Han Jun-jun y I'm Jun-jun. Espero haberlo pronunciado bien. Esta película está basada en un manga del mismo nombre y pues, es una película de Corea del Sur. Y pues vaya, nada más como mencionar también hay algunos datos que esta película, pues, aunque tuvo su estreno en 2003, empezó a sonar un poco más en 2004 cuando se presentó en el Festival de Cannes. Ya en un video que le dediqué a esta película yo en el canal, pues hablé de cómo pues existe esta historia de que ese año quien fue presidente del jurado fue Quentin Tarantino y él prácticamente quedó fascinado cuando vio la película y estuvo pues platicando con sus colegas, actores, directores, para que el premio se lo dieran a Old Boy. No fue el caso. Sin embargo, a partir de ahí pues la película empezó a sonar y ya antes de entrar en la plática, la cinta básicamente nos presenta que después de pasar 15 años aprisionado en un sitio desconocido, un hombre sale en busca de respuestas y de alguna manera de una persona que es el responsable, pues de que le pasó esto. Y a partir de ahí, pues él se va abriendo paso en un camino donde pues va descubriendo cosas y eso lo lleva pues a cuestionarse también parte de lo que pasó y lo que no alcanza a recordar. Antes de conocer, mi querido Benjamín, en general lo que opinas de la cinta, quisiera abrir con una pregunta acerca de que justamente esta película yo la vi como parte de un diplomado que tomé en la universidad en una materia de cine asiático y cuando salió la película al tema estábamos platicando y Fervela, ahora sí, dijo que tú Aquí está, pero no quiere salir. bueno, dijo que tú justamente invitaste a ver cuando se reestrenó la película el año pasado y ahí Fer en clase comentó que la película no le había encantado y yo en ese momento como que me espanté porque yo había tenido pues muchas ganas de ver la película por recomendaciones y todo eso, nada más que no la había podido ver. Entonces cuando Fer dijo, no es que a mí no me encantó, una parte de mí dijo, "Oh, esto puede ser una señal porque Fer es alguien que sabe mucho de cine". Entonces pues dije, pues su criterio, pero independientemente de eso, ¿consideras que esta es una de esas películas que independientemente de si aguantes cierto tipo de película o seas de cierto tipo de género, es una película que hay que ver por lo menos una vez en la vida? Claro, es una película que por lo menos tienes que ver una vez en la vida. Es difícil de ver, pero así la tienes que ver a fuerzas. Y sí, o sea, estuvo difícil la vez que la vimos porque la vimos en el cine. Fue el reestreno y pues fue la primera vez que la habíamos visto, entonces no nos esperábamos absolutamente nada. Yo ya había escuchado hablar de ella anteriormente, pues por la paleta del color, que de hecho es una de las creo que entonces pues algo significa. Tuvimos que ir a verla y la vimos en cine y pues estuvo impactante, durísimo lo que vimos. Y la volvimos a ver hace poco y pues ya entendimos más cosas, investigamos un poquito más y pues ya entendemos un poquito más de qué se trata. Yo creo que es pues la venganza de una venganza, ¿no, mi querido Ujú. Fabio? ¿Qué opinas tú? La historia de la venganza sobre una venganza.
Sí, creo que la Poco película. incestuoso también. Sí, o sea, la verdad es que, digo, para quienes no lo han visto, a lo mejor ya ventilamos algo de lo que es en sí la película, pero sí es una película que te toma por sorpresa porque yo, hasta antes de verla, lo único que tenía en mi mente, la única referencia es esta famosa escena donde de manera muy, muy brutal lo vemos pues mostrar todas sus habilidades físicas y es una escena que siempre nos Claro, la ponen cuando estamos viendo toda la parte de composición y sobre todo los encuadros y eso, que es un plano secuencia filmado como si fuera un paneo. Yo era la única referencia que tenía antes de ver la película y dije, no, pues esta es una película de acción, pero realmente eso es, yo creo que nada más una parte porque la otra cara de esta película es justamente lo que acabas de comentar, una venganza, porque al principio te vas enganchado con la idea de que vamos a seguir a este protagonista que se llama Oda Isu en su viaje por conseguir su venganza, pero conforme llegamos, yo creo que prácticamente como a la mitad, realmente descubrimos que pues va por otra onda la película, ¿no? O que si bien sí la venganza es un tema, pues no es la que estábamos esperando y eso te deja a la mitad de la película ya diciendo, parece que esto no va a poder acabar bien, o sea, dices, ya en este punto esto no va a acabar es, un, bien, ya no es va a uno de acabar esos bien. plot twists durísimos, ¿no? Sí, es uno de esos plot twists que no te esperas para nada y en algún momento pues tú dices, bueno, lo bueno es como dices tú, Oda es uno, pobre, pobre güey, estuvo 15 años en la cárcel, él no sabe por qué y pues ya eventualmente te das cuenta que pues él también pues hizo cosas malas, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas la película trata de enseñar eso, ¿no? Que pues los humanos somos humanos y tenemos pues, errores, ¿no? Pero pues digo, las cosas que se hacen en esa película estaban brutales, ¿verdad? Pero pues sí, o Sí, sea, te digo, yo considero que ahí el malo. Ujú. y partimos de lo que dijiste Adelante, y yo Fabi. creo que es en general como el sentimiento de, ya sabes, empieza la película y no estás entendiendo muy bien como por dónde va la tirada y es ahí de donde empiezas justamente como a de alguna manera alejarte porque dices, ok, no entiendo por qué pasó tanto tiempo y de repente saltamos temporalmente y te sientes confundido y luego por ahí también hay uno que otro momento que es onírico, donde igual te saca como mucho de onda. Pero bueno, ya sabemos que en general todo lo que tiene que ver con las narrativas audiovisuales que vienen, por ejemplo, desde Asia, desde el manga, otras cuestiones, siempre como que ponen a prueba justo el sentido de la lógica y justamente como que nos retan a hacer esas cosas. Entonces, pues sí, creo que parte de que primero a ti como espectador te desconcierta porque no estás entendiendo y estás igual de confundido o más que el propio protagonista que no sabe realmente qué está pasando, parece que está tratando de hallarse y ya después de ahí, cuando te toca ir junto con él armando el rompecabezas, yo así es como hablé de esta película, es un rompecabezas que se va armando y conforme lo vamos armando, de repente la disposición que tiene el protagonista, que parece que su objetivo es literalmente atrapar al responsable, que de hecho se comunica con él en varios momentos de la cinta, empieza como a cambiar un poco la meta que quiere, porque cuando se empieza a enterar de hacia dónde va y empiezan a salir como esos flashbacks del pasado y ya los empieza a recordar, y todo eso es cuando dices, wow, o sea, la neta no me la veía venir, y lo dijiste, o sea, es un plot twist que sí te deja como, o sea, yo me quedé mudo. Volado, sí, sí, no. No, no sabes ni siquiera qué estás viendo. No, pero me gusta mucho igual la primera escena cuando recién se despierta en el techo del Ujú. edificio y que ve a la persona y la agarra de la corbata que se queda así suspendido antes de tirarse. Luego baja y vuelve a recordar lo que decía el cuadro cuando cae ahí en el carro. Esa escena es muy buena. Me gusta mucho esa escena. Y bueno, te dan a entender que pues él ya tiene, pues no le importan ya ciertas cosas que otras personas sí, ¿no? O sea, la otra persona quería que le escucharan y él pues ya simplemente contó su historia y vámonos. Y está cañón porque el tema de la venganza, que es el tema principal de la peli, lo lleva, o sea, esto obviamente no fue lo que a mí me surgió de primera impresión, sino que igual terminas de ver una película, la procesas, investigas un poquito y de tan buena que es la película, pues te empiezas a investigar más cosas. Y lo interesante aquí por parte del director es que él, de alguna manera, lo que quería hacer al contarnos esta historia era cuestionar el papel de la venganza y lo conecto un poquito con lo que dijiste hace rato sobre la naturaleza humana, porque aquí de alguna manera hay una manera en cómo la cultura asiática ve este tema de la venganza, el destino, o sea, ellos como que lo ven de una manera diferente y para ellos no es tanto como
de alguna manera como un juego o algo a la ligera, realmente sí es algo como que para ellos dentro de sus culturas es como muy importante. Y el tema de la venganza lo cuestiona porque al final, pues de alguna manera el que se supone que iba a ser el del que se iba a vengar, termina ser el que se termina vengando al protagonista. Perdón si ya revolvió a la gente con esto, El prota. pero te preguntas, o sea, realmente, así como, ¿realmente le sirvió de algo? O sea, porque ya al descubrir la naturaleza de dónde surge, de dónde partió el deseo de vengarte y lo consigue, dices, o sea, sirvió para algo y está muy cañón, ¿no? Porque en general las películas que vemos de venganza parten justamente de nada más ser como partimos de punto A, terminamos en punto B y de alguna manera hubo una ganancia, ¿no? O sea, al final triunfó por así decirlo el bien, pero pues aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí es realmente la pregunta es, ¿la venganza sirve para algo? Y fue algo de cómo lo va llevando en la película que a mí me sorprendió y es particularmente lo que hace que esta película sea diferente a cualquier otra película con esta temática que hayamos visto. Claro, no ves esto seguido. Bueno, yo no he visto mucho de cine asiático, pero Ujú, esta película sí es muy buena. También he escuchado que la de Fallen Angels, no sé si alguna vez la hayas visto, también dicen que es muy buena. Y la ujú. fotografía, la escenografía dicen que es increíble. Pero bueno, sí, regresando al tema en específico de la película, pues mira, al final de cuentas, él logra, yo creo que su venganza, al final, pues no sé, se venga, pero no se puede vengar y al final termina borrándose la memoria. Entonces, pues termina con su hija. Está extraño. Yo creo que hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Sí, y aquí lo interesante es que la película generó tanta conmoción no nada más por ahora sí que de alguna manera por como salirse un poquito del molde, sino porque tomando en cuenta que la película está basada en un manga y sabemos que muchas veces cuando estás adaptando lo que sea, desde un libro, Es un cómic, difícil. etcétera, a veces mucha gente existe esa parte, ¿no? Que dice, ¿por qué lo adaptas? Y muchas veces que la gente se queda como muy descontenta con el resultado, pero aquí fue todo lo contrario, porque por lo que yo he investigado parece que el manga, pues más bien se hizo popular y la gente lo empezó a leer después de ver la película. Y eso te habla también de que de alguna manera el trabajo de adaptación fue muy bien hecho. Y creo que también cuando lo ves y si llegas ahora sí que con la mente en blanco, sin saber nada más que, a ver, voy a entrar a ver algo por primera vez, creo que hasta ni siquiera de alguna manera creo que ni te cuestionas si es una idea original o no. Más bien dices, qué idea tan original tan extraña, porque no, como dijiste, es algo que no se ve seguido. Claro. Sí, no, y luego los mangas tienen historias muy confusas, muy retorcidas, muy difíciles de adaptar a la televisión, ¿no? Luego pasan como fracasos como One Piece o, ya sabes, adaptaciones que hicieron de animes muy buenos que ahorita son un fracaso. Este yo creo que Ujú, le salió muy bien. Me gusta mucho igual la paleta de colores, es increíble porque te va mostrando como las emociones por las que va pasando Daesu, ¿no? O sea, ujú. verde, azul, de repente rojo, se vuelve amarillo, al final otra vez es verde, en la escena icónica final que está en el edificio. Me gusta también la manera en la que termina el desenlace del malo, del protagonista malo, que se da un tiro en el elevador. Esa escena también está brutal. Sí, o sea, yo pienso al final que el final es prácticamente inevitable. O sea, esta historia, como ya lo dije hace rato, no podía acabar de otra manera para ninguna, de alguna manera, como las partes implicadas. Iba a terminar mal, sí. Y también pues te habla, por lo menos en términos que a lo mejor ya comentaste, ¿no? De que está muy bien técnicamente filmada, que hay un muy buen trabajo y un cuidado en justamente reflejar el estado emocional del protagonista, pero pasamos justamente con lo que tiene que ver con lo que es el alma de la película, que son las actuaciones, ¿no? Y lo digo en particular porque me tocó investigar que el protagonista, para como parte de la preparación para la película, o más bien en una de las escenas que tiene que ver con un calamar, esa escena realmente eran calamares, o sea, ahí no Claro, era gran como, escena. no era como nada de CGI, y realmente la escena no le salió a la primera. Y pienso que parte también por eso está cañón en la película, porque por detalles como eso, justamente la película se vuelve como una experiencia muchísimo más intensa. Y pues ves, ¿no? El compromiso de los actores que igual, posiblemente a diferencia de lo que vendría a ser Hollywood o incluso otras películas, aquí realmente no tenemos como un rostro conocido igual por lo mismo de que es una película independiente, pero creo que a nivel de actuaciones está bastante bien desde el protagonista y el antagonista y en general como que también ahí hay varios personajes secundarios que van complementando este universo que también lo hacen bastante bien.
Claro, yo creo que es lo que hace único, la única a este tipo de películas. Como tú dices, la escena del calamar, esa escena es única, icónica también. Y por ejemplo, ya lo mencionaste, la escena famosa pelea en el pasillo, esa escena creo que se tardaron como 3 días en grabarla para echarla nada más una vez a andar sin ningún corte. Estuvo cabrón. Ese tipo de escenas sin corte hacen único a las películas. Hay millones de Y ejemplos más que vamos a dar así, ese tipo de escenas. sí, no, realmente fue una escena que fue como, ahorita lo puedes ver, o sea, a lo mejor en la influencia más reciente, que no es literalmente una copia, sino que, pues, al tratarse de una escena que se desarrolla en un pasillo, el año pasado lo hizo a su propia manera y bajo sus propios términos, la última película de Guardianes de la Galaxia, que tiene una escena también en plano secuencia que es en un pasillo, y pues ves parte como de la influencia que tuvo esta película hoy en día. Y pues sí, de esa escena es como muy porque incluso el director ya hay varios videos donde él explica cómo la grabaron y lo que ves ahí a diferencia del cine de acción de hoy en día, que ya está como bastante bien, o sea, está muy bien hecho porque en el sentido de que ya cuidan muchísimo más toda esta parte de la coreografía y ya se ve como pues bastante bien. Sin embargo, en ese tiempo, cuando uno ve la secuencia por primera vez, es muy intensa y al mismo tiempo el desarrollo de la secuencia es un poco torpe porque no es como una pelea limpia donde veamos que el protagonista básicamente no sufre ningún Claro, rasguño. Más bien vamos viendo cómo es el va, clásico. sí, enfrentándose a todos, pero cada golpe que a él le dan también duele, ¿no? O sea, es donde prácticamente te deja a entender lo que decías, ¿no? Que es humano, tampoco es un personaje de acción que no sangra, que no llora, realmente es alguien que le está doliendo hacer esa parte. Uy, se fue a la verga el internet. Sí, ¿estás ahí? Ya, creo que Sí, se fue un sí, poco el aquí internet. estamos, Sí, aquí sí, estamos. como dices, bueno, yo creo que hay varias escenas que entran dentro del cliché, no me dejarás mentir, así de como tú dices, el protagonista nada lo daña, el güey se Ujú. puede romper la madre con 30 güeyes y de todos modos sale ganón. O sea, yo creo Ajá. que ya ese tipo de escenas que entra dentro de lo cliché, pues es gracioso, ¿no? Pero bueno, eso lo hace única, esa escena marcó esa película y marcó, yo creo que la generación de cine asiático, sin duda alguna. Sí, y es que justamente en ese año, junto con esta peli, se estrenó también estrenó una película Bong Joon-ho, que posiblemente le suene más a la gente porque es el director de Parásitos y tiene otras De películas. Parásitos, sí. Y esos dos directores, Park Chan-wook y Bong Joon-ho, pues hoy son, pues, literalmente, están casi al nivel de directores como Christopher Nolan, y justamente arrancaron su carrera en los 2000 y en el sentido de que lo hicieron con estas películas que es lo que me gusta a mí como de como la primera parte de la filmografía de todo director, que es cuando a lo mejor no tenían todavía tanto renombre y tanto presupuesto, y era más bien tenían que realmente clavarse cañón a desarrollar bien la historia, tenían que preocuparse por estos elementos dentro de la narrativa, los giros de tuerca, todos esos tipos que hacían que las películas, aunque notaras que no hay mucho presupuesto por medio, sí había como un gran concepto que para nada le hacía falta. O sea, yo creo que esta película no le pide, o sea, no le pide nada a como adaptaciones más recientes que hemos tenido siguiendo poder decirse, estos arquetipos y esta historia lineal. Es una película que realmente yo creo que es tan buena y tan única que cuando lo intentó hacer de alguna manera Hollywood, que hizo un remake 10 años después, está realizado por Josh Brolin, Sí, la versión gringa. Sí, la película fue un desastre en todos los niveles sí. y realmente hoy sigue siendo como una duda porque tienes como protagonista a Josh Brolin, que es un actorazo, y la película la dirigió Spike Lee, que es un director que aunque es irregular, o sea, no todas sus películas son muy buenas, es un director que precisamente también tiene como mucha reputación de haber dirigido películas muy buenas, y de repente que la película les haya ido tan mal, eso también, como lo comentaste hace rato, de un tiempo para acá, cuando han tratado de adaptarlo desde la perspectiva como hollywoodense, más comercial, no han salido bien. Y ahí también te habla de lo cañón del trabajo de la obra original. Claro, o sea, para tener a Thanos como protagonista y a Spike Lee como director, pues sí está cabrón y que no jale. Pues algo significa, ¿no? Que los asiáticos lo hacen muy bien y el género es suyo completamente y más si la adaptación es de un manga. Estoy completamente de acuerdo. A los gringos les salen los cómics
a los asiáticos les hacen los mangas, estoy de acuerdo con eso. Sí, y pues bueno, la verdad es que de ahí, por ejemplo, hablar de que justamente pues la película tuvo ese impacto, ¿no? Ya al principio empecé diciendo que no se lleva la Palma de Oro de Cannes, pero pues creo que a veces eso beneficia muchas veces a las películas, que que en cierto momento estás esperando justamente que le caigan las nominaciones, que le caigan los premios, y no llegan, ¿no? Por alguna razón no les terminan llegando y no nada más pasó con Old Boy, ha pasado a lo largo de la historia del cine con N cantidad de películas que podremos mencionar aquí o en otro video. El punto es que justamente, y yo creo que en parte eso le ayudó, ¿no? Que ante el rechazo de algo tan importante como es el galardón de Cannes, que no son los Oscars, que también es algo importante, la película como que cogió más impulso y al final, lo digo yo y lo he platicado justamente con varias personas, de al final, cuando una película es buena, cuando una película está tan bien hecha, realmente dices, o sea, los premios X, ¿no? O sea, ya tenemos la película y hay que ser como de alguna manera agradecidos con eso, porque estamos pues ante una obra única que sí, pasó quizá a lo mejor desapercibida por los premios, pero que al final, pues ya lo hablamos, se hizo un remake, no salió bien, y la película la verdad es que sigue siendo tema de conversación y se ha analizado así. De tantas maneras, de hecho yo tuve, para hacer mi propio análisis, tuve que leer un ensayo que era un ensayo como de 10 páginas, tremendo, que yo, la neta, no sé cómo a veces la gente puede llegar ahora sí que a analizar tanto, pero pues sí, o sea, esa parte de los premios creo que muchas veces más bien como que es un lastre y a veces como que funciona que no le den premios porque hace que la película todavía tenga muchísimo más alcance que si los hubiera ganado. Claro, los premios sirven para o para acabar una película o para levantarla, pero no siempre los premios significan que la película sea buena. Hay películas muy buenas que no han ganado ni un premio y hay películas, pues, bueno, que no son de los gustos de todos y que han ganado varios premios. Yo creo que el premio es como todo, ¿no? Como un examen. Yo creo que no define qué, qué tan bueno eres en algo. Sí, pues sí, tío, que estamos platicando, la verdad es que muy a gusto, o sea, no sé, en general ya como que viste como varios puntos, algo más que quisieras añadir de la peli, a lo mejor recomendarla para esa gente que a lo mejor es un poco escéptica, porque la verdad es que me he dado cuenta que conforme vas entrándole a esto de ver pues filmografía que no es tan comercial, a veces sí hay que hacerlo con mucho cuidado al recomendarla, y justamente ahorita me está viniendo a la mente este meme que el otro día creo que tú también viste en Facebook, que era una chava viendo All Boy y la chava tenía una cara de sufrimiento, pero decía Sí, sí, sí. abajo, pero decía, o sea, tenías a la misma chava muy feliz en la imagen de abajo y era recomendándola. Y creo que es un poco lo que uno vive como espectador, porque la verdad es que llega un punto donde sí la padeces cuando la estás viendo, porque la historia está muy oscura, muy densa y llega a un nivel de crudeza y visceralidad muy cañón, pero la acabas de ver y como que le dices a todo el mundo tienes que verla, ¿no? O sea, a lo mejor no es que uno sea masoquista, pero es un poco lo que explica esta película, incluso varias que son de estas peliculillas de culto, o sea, no sé si algo más puedes agregar justamente relacionado con esto. Mira, yo considero que sí, sí es una película para recomendar y si la recomiendas a alguien al que le gusta el cine, pero pues sí tienes que decirle, oye, ve sin ningún tipo de expectativa, vela y ya después de que la veas, pues platicamos, porque si no, yo creo que no hay una manera bien así de definirle a alguien o de explicarle a alguien de qué trata, sin antes verla. Yo creo que necesitas verla para poder entenderla realmente como es. Y sí, lo acabas de decir, pienso que la manera idónea de recomendarla es, o sea, como ayer lo estábamos viendo, mandándole el link, diciéndole en qué plataforma está y simplemente diciéndole, vela, luego platicamos, porque algo que yo también pensé después de verla es que a veces cuando una película viene con tantas expectativas, con tantos buenos comentarios y habla un poco más del cine de antes, ya sabes, esas películas que están como en las inamovibles de la historia del cine que te dicen tienes que ver por lo menos una vez en la vida, muchas veces, dependiendo, porque al final de cuentas todo esto es subjetivo, una película que está catalogada como entre las mejores, cuando la ves para ti no te parece como lo más extraordinario del mundo y a otra persona sí se lo parece. Entonces creo que es interesante esa parte de simplemente dejarle a la gente como si se la recomiendas, decirle dónde está, luego platicamos, porque también es una película que está tan bien hecha que no quieres quemar ninguna sorpresa, o sea, porque si dices algo, posiblemente estés ahí como interfiriendo un poco la propia experiencia y creo que no hay nada igual que como verla y al final creo que es lo mismo, ¿no? Al final una película te puede gustar más, menos, pero hay cosas como que no se pueden negar y esta película, como dices, hay que verla porque independientemente de que sí está muy densa la historia y que hay momentos así como bastante intensos,
sí por la parte técnica y por la parte precisamente de todo esto, ya un poco más dentro de la trama, donde ya empezamos a ver estas revelaciones, estos cuestionamientos, pues sí, o sea, por lo menos hay que verla. Tal vez no te vaya a gustar, tal vez sí, pero pues esa es como la idea correcta de cómo decirle a la gente vayan a ver una película. Sí, claro, hay que verla. Yo creo que deberíamos hacer después en otro video una categoría de películas densas que hay que ver al menos una vez en tu vida. Porque bueno, pues al fin de cuentas es cine. El otro día fuimos a la Cineteca Fer y yo, a la Ajá, Cineteca, ajá. y vimos que estaba la exposición de Pier Paolo Pasolini, que es el director de 120 días de Sodoma. Y le digo, güey, es una Sí. película horrible, horrible, pero pues al menos tienes que verla una vez en tu vida. Porque pues, algo tiene su espacio en el cine, ¿sabes? Yo creo que Oldboy también no se queda afuera. Hay que verla al menos una vez. Sí, entonces, pues ese es ya con el comentario con el que quiero ir cerrando un poquito para la gente que pues va a ver esto en algún momento. Vayan a ver Old Boy. La verdad es que en general todo lo que hace Park Chan-wook siempre es... Park Chan-wook es un cineasta, digo, esta es la primera película que veo de él en general, pero me parece que es como la película idónea, ¿no? Porque por ahí luego estuve investigando más acerca de por dónde ha ido su carrera, qué otras películas ha hecho, y justamente la gente que conoce, que ya es un poco más que ya tiene un poco más estudios que Benjamín, que yo, pues habla de que ya como que las demás películas dividen un poco más incluso a los fans, ¿no? Porque siempre tienes películas de los directores que son como universalmente amadas, es decir, como que nadie le pone ni un pero. Oldboy me parece que es como el caso de Park Chan-wook, porque después con su demás filmografía divide un poco más a la gente y ya se empiezan a decir como de no, sí ve esto, sí ve el otro, pero la verdad es que sí los invito como a ver, digo, vean Oldboy, pero la verdad es que tiene una filmografía bastante interesante. Hace 2 años estrenó Decisión de dejarse ir, Decision to Live, y ahorita presentó una nueva serie en Max que se llama El Simpatizante. La verdad es que no le pierdan el ojo a lo que hace Esa dicen este que está muy cuate. buena, ¿no? Yo Sí, he sí está muy visto buena. O varios sea, trailers. ten- tengo Sí. pendiente de verla, pero sí, vaya, es una serie que sí está como ahí dentro de las esperadas de este año. En general sí vean lo de Park Chan-wook porque sí es Sí, con como Robert Downey Jr. exacto. Sí, sí vean como, sí échenle un ojo a lo que hace Park Chan-wook porque la verdad sí es un tipo, pues puede ser a lo mejor muy, muy intenso con sus propuestas, pero que al final de cuentas siempre te deja, y esas son las mejores películas, ya lo decía el director de Dune, Denis Villeneuve, las películas, decía él cuando platicaba, las películas que a mí me gustan son como las películas que terminas de verlas y te quedas con ellas todos los demás días. Yo, por ejemplo, hasta ahorita la verdad es que sigo como con All Boy muy vivida. Lo digo porque de hecho cuando me estaba poniendo de acuerdo con Benjamín, él me dijo, oye, va, sí grabamos, pero déjame volverla a ver porque tiene un rato que no la veo. Y pues es una película que, por lo que ya les comentaba, pues no es tan fácil de ver, no es como decir, voy a ver otra vez Toy Story, o sea, no es con la misma emoción que dices, voy a ver otra vez All Boy, porque la verdad sí sales como un poquito emocionalmente destrozado por dentro. Entonces sí es una película que tiene esos puntos, pero que igual vale la pena. Pues bueno, Benjamín. Qué gustazo haberte tenido aquí, haber platicado contigo un ratito de esta película. Cuéntale a la gente que va a ver esto dónde te pueden seguir para que evidentemente estemos al pendiente, porque pues también, la verdad es que yo te conozco desde hace poco, pero sé que también te has desarrollado creativamente por otras áreas y estás haciendo cosas increíbles, entonces pues dile a la gente dónde te puede encontrar. Amigo, pues gracias primero por la invitación, por aquí platicar conmigo un rato de esta gran peli. Y pues bueno, síganme en mi Instagram, soy Ben Unz, también soy un DJ. Mi perfil es @navajas, por si quieren seguirme. Ahí si les gusta el tecno y la música electrónica, pues ahí dense un rol por mi perfil. Y pues igual, cuando me quieras volver a invitar, Fabio, yo encantado. También me gusta mucho el cine, entonces pues también podemos platicar de alguna que otra película de género que tú quieras. A mí me gusta mucho el terror y pues alguna vez también estaría padre que hiciéramos alguna categoría de esto. Pues esperen más de mi querido Ben, próximamente aquí en Space Cowboy Productions. A ver si vamos a estar colaborando frecuentemente para este espacio porque, o sea, sabe muy bien, o sea, la verdad es que para los que estudiamos comunicación terminamos haciendo muchas cosas y pues la parte del cine inherentemente la vamos desarrollando con el tiempo. Entonces, pues ya, muchas gracias. Bueno, con eso pues, cierro esta edición, este episodio. Igual chequen todo lo que está haciendo él, chequen todo lo que estoy haciendo yo también por ahí, que ya tengo algunos videos en el canal. Nos estamos viendo la próxima. Como siempre digo, no se olviden de ir al cine. Nos vemos. Véanos hoy, nos vemos.